Que vamos a conversar acerca de la situación legal del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Edwin Oviedo, quien es acusado de haber pagado un soborno al ex juez César Inostroza para que lo ayude en sus procesos por el caso Los Huachiturros de Tumán. Para hablar sobre esto ya está con nosotros su abogado, el doctor César Nakazaki. Doctor, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, doctor. Muy buenos días a ustedes. Doctor, sobre este caso, ¿en qué etapa ya está? ¿Ya siguen en proceso de investigación? ¿Ya están en etapa de juicio oral? ¿En qué parte del proceso judicial se encuentra? Ayer la Fiscalía sacó una nota de prensa señalando que ya ha formulado acusación. Todavía no se nos ha notificado la acusación. De acuerdo al procedimiento, el juez a cargo de la etapa intermedia tiene que notificarla para nosotros, en un plazo de 10 días, presentar las defensas que corresponden para explicar las pruebas de inocencia que hemos desarrollado a lo largo de estos años de investigación. Doctor, ¿cómo está? Diana Falcón le saluda. Ahora, la Fiscalía lo que manifiesta es que se inicia esta investigación porque, en teoría, el señor César Inostroza, cuando todavía era juez supremo, brindó asesoría a quien era en ese entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Edwin Oviedo Pichotito. Estando el señor Oviedo ya en medio de una investigación sobre el tema de los huachiturros de Tumán. Se han presentado una serie de audios que ya se han hecho públicos, en donde se da a conocer una conversación en donde habla el señor Tamayo, el empresario, el señor Tamayo, con el juez César Inostroza, y hablan de quien sería un gordito, quien según la teoría fiscal sería el señor Edwin Oviedo, y le solicitan entradas, incluso pasajes para viajar al Mundial de Rusia. Esto forma parte de la evidencia que ha sustentado la Fiscalía, ¿verdad? Bien has dicho, Diana, al inicio del caso había la declaración de un aspirante a colaborador eficaz y algunos audios. Durante el desarrollo de la investigación se ha desbaratado la versión del colaborador eficaz, tan es así que ni siquiera le han dado acuerdo porque no se ha podido corroborar su información. Por el contrario, se ha demostrado que no hubo sobornos, que no se compró ninguna resolución judicial al ex juez supremo César Inostroza y que los audios no tenían ningún contenido de relevancia penal. Por eso es sorprendente que la Fiscalía haya decidido acusar a pesar de toda esta prueba de descargo que se ha presentado. Pongamos un poquito en contexto para nuestros oyentes. El caso Los Huachiturros de Tumán era un caso donde justamente estaba involucrado el señor Edwin Oviedo por la muerte de 2 trabajadores en medio de protestas y otras circunstancias. Es ahí que se indica que para poder, digamos, favorecerse en ese proceso, acudiría con César Inostroza para beneficiarse, dándole una serie de dádivas. En algún momento el señor César Inostroza recibió entradas, estuvo en palcos que tenía bajo la administración de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Hay esa evidencia o por el contrario tampoco eso se ha podido demostrar? Permíteme, tocayo, justo tú marcas la clave. Los casos huachiturros estaban en la corte de Lambayeque. ¿Qué tenía que hacer ahí César Inostroza, juez supremo? Absolutamente nada. Cada árbitro es competente en su partido de fútbol. No un árbitro interviene en todos los partidos de fútbol. Y respecto a las entradas, lo que se estableció es que desde épocas anteriores a que Edwin Oviedo sea presidente, había una política institucional en la Federación Peruana de Fútbol de acercamiento a las autoridades para un mejor desarrollo de sus actividades, donde se le entregaban entradas a todas las autoridades. Hablamos Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo. Entonces, dentro de esa cantidad de entradas, evidentemente hubo algunas para la Corte Suprema, dentro de las cuales integraba en aquella oportunidad César Inostroza. Pero era una política de la Federación Peruana de Fútbol, lejos de ser una dádiva o un soborno. Pero en todo caso, el señor Edwin Oviedo reconoce que en el entonces juez supremo César Inostroza le pedía entradas para ir a partidos de la selección, porque hay un audio que en el que por lo menos se escucha a César Inostroza pedirle a través del empresario Antonio Camayo las entradas a un tercero. El colaborador eficaz decía que Camayo, por encargo de Edwin Oviedo, le entrega una cantidad de dinero a la esposa de César Inostroza y dice que lo había sacado de su empresa ISA Motors. Entonces pedimos la contabilidad de ISA Motors para ver si eso era verdad.
se había salido el préstamo, entre comillas, para hacer este pago y se ha demostrado que era falso. Se analizó toda la contabilidad de ISA Motors y se estableció que era falso, lo que sostenía este colaborador. Y las entradas eran coordinadas desde la Secretaría de la Federación Peruana de Fútbol con las distintas autoridades, nunca con Edwin Oviedo. Claro. Ahora, también se indica que el señor Inostroza, su esposa y 6 amigos participaron de partidos de la selección peruana en el Mundial de Rusia. ¿Llegó a viajar justamente se llegó a verificar que César Inostroza viaje a este Mundial y tenga este tipo de beneficios? Tengo entendido que viajó a Rusia, sí. Que hubo un pago para que Edwin Oviedo financie ese viaje, se ha descartado a un 100%. Doctor, entonces, teniendo en cuenta que ya la Fiscalía ha formulado este pedido de 6 años de prisión para Edwin Oviedo, ¿cómo se va a desarrollar el proceso? ¿Cuál es, digamos, el procedimiento que sigue a continuación con respecto a la situación legal del expresidente de la Federación de Fútbol? Corresponde, entre varios temas, que el juez evalúe si hay prueba suficiente o no para pasar a juicio oral. Porque si bien, como repito, no tenemos la acusación, pero estoy seguro que el fiscal ha formulado, sin mencionar a todos los jueces supremos, a todos los abogados constitucionalistas, penalistas que fueron como testigos para demostrar que jamás hubo un soborno. Para concluir, señor Nakazaki, en el caso de los guachiturros de Tumán, para que la población tenga claro también, ¿este proceso ya terminó y en qué condición quedó el señor Edwin Oviedo? Estamos desarrollando, son 5 casos, por los casos Guachiturro. Uno ya se archivó, el otro está en pleno juicio oral, nos encontramos en plena etapa probatoria y esperando poder establecer la inocencia de Edwin Oviedo como se viene desarrollando hasta ahora en el juicio. Señor Nakazaki, el señor Edwin Oviedo ha reconocido llamadas telefónicas con el entonces juez supremo César Inostroza a través del empresario Antonio Camayo. No, no las ha reconocido. Porque hay un audio en donde le da el teléfono aparentemente en una reunión coloquial, le pasa el teléfono a al señor Oviedo, de tal manera que existe una comunicación entre Inostroza y su patrocinado. Lo que sucede es que para que se pueda reconocer una comunicación, lo primero que tiene que al juez es entregar la autorización para que se hayan realizado las escuchas. Y tenemos años pidiendo que señalen esa autorización para tener la seguridad que Edwin Oviedo Pichotito habría sido escuchado y escuchado legalmente. Y hasta ahora la Fiscalía no entrega ninguna autorización que haya justificado las supuestas llamadas que me estás comentando. Pero sí se conocían, han compartido eventos juntos. En el proceso no se ha establecido ningún evento porque lo que se ha investigado es si Edwin Oviedo le ha pagado algún soborno. Eso Claro, es lo que pero él conocía a caso. César Inostroza, su patrocinador en un momento le dijo, sí, yo alguna vez me reuní, nos hemos encontrado en tal evento, tenían cierto nivel de amistad o de conocimiento, ¿se conocían personalmente? Nunca ha habido una participación de alguna actividad personal o institucional de César Inostroza con Edwin Oviedo, porque César Inostroza no desarrolla ninguna actividad deportiva que justifique la concurrencia o la intervención con Edwin Oviedo Pichotito. Lo cierto, doctor, es que este proceso lleva años. La Fiscalía, como usted ha señalado y también ha manifestado el Ministerio Público, ha pedido 6 años de cárcel contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Pichotito. Doctor Nakazaki, muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. A ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. 8:29 de la mañana, amigos, es momento de escuchar los titulares de la hora. Volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias por RPP.